Buenas tardes a todos. A ver, la presentación tiene en realidad una estructura que principalmente va a recorrer todo lo que ha sido el avance en los últimos 15 años en Chile en los temas de aislamiento sísmico y disipación de energía. Voy a incluir en esa presentación también bastantes temas de investigación y por supuesto voy a tratar de saltar todos los temas que tengan mucho que ver con matemática y cosas por el estilo. Mi interés es solamente mostrarles que esa matemática, sobre todo los que son estudiantes de la Universidad de Talca, es útil. Quería también agradecer a la Escuela de Arquitectura por haber hecho esta invitación. Yo estuve revisando todos los videos que ustedes tienen de las presentaciones en la página web y realmente es muy sorprendente este ciclo de charlas, lo bien organizado que ha estado, así que les agradezco mucho. Tal como les mencionaba, la presentación tiene primero algunos conceptos muy básicos, el profesor Gendelman también ya explicó varios temas, así que voy a saltar algunas de esas cosas. Luego vamos a ver lo que ha sido el pasado en el tema de la ingeniería sísmica y que yo considero que hoy día, tal como lo dijo él, hoy día muy claramente en la mañana, amerita una reevaluación en una serie de aspectos, entre ellos la filosofía. Todo lo que es el tema actual, lo que consideramos el presente, el tema de aislamiento sísmico, disipación de energía, hoy día es, yo diría, por lejos uno de los temas más pujantes en la ingeniería sísmica a nivel mundial. Y el tema, por supuesto, de lo que vemos hacia el futuro, les quiero solamente mostrar ahí algunos de los proyectos que tenemos. No quería dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los que han hecho posible que hayamos llegado a este momento con el desarrollo que tenemos, a muchos investigadores, principalmente a nuestros estudiantes. Toda la investigación que yo he hecho en mi vida académica se ha hecho con estudiantes, por lo tanto ellos tienen un rol fundamental en todo esto. A muchos profesionales también de una empresa que es una empresa incubada en la Universidad Católica, es una empresa que es parte de la Universidad Católica y que en realidad fue una de las pioneras en lo que es el concepto este de incubación a nivel tecnológico. Mucho también a los arquitectos, agradecerles a arquitectos, colegas ingenieros estructurales, entre ellos Tomás Gendelman, con quien hemos trabajado en diversos proyectos y compartido también y discutido muchas veces aspectos bastante profundos de lo que es nuestra disciplina. Y por último, a los que han creído realmente en esta tecnología, que esperamos que sean muchos más en el futuro. Ya se mencionó en la mañana, no voy a insistir sobre este tema, el fenómeno, ¿no es cierto?, de subducción es el que es el gran generador de movimientos sísmicos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algunos aspectos que les menciono a continuación. Esto solamente es un resumen, no voy a tardar más de un par de minutos. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestra placa que está subductando sobre o bajo el continente, la placa sudamericana. Esta placa en los periodos intersísmicos va produciendo, ¿no es cierto?, que la corteza, como él explicó en la mañana, se vaya arrugando y deformando. Esa es la naturaleza de nuestra cordillera de los Andes. Y obviamente si esta interfaz no es capaz de resistir, ¿no es cierto?, esta energía potencial que se acumula en este resorte comprimido que es la corteza de la placa sudamericana, se produce este deslizamiento relativo entre la placa y entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, que es la que está subductando, y por lo tanto esto se recupera en lo que los americanos llaman el fling, el pulso este, que genera obviamente una recuperación elástica de la forma original que está segmentada ahí a la forma final, y produce también una onda sobre el agua, en este caso, que es el origen, ¿no es cierto?, de nuestro tsunami. Ondas de periodo muy largo, que no es el punto de esta discusión, pero que también tendríamos bastante que discutir ahí. Un aspecto importante es que esta recuperación elástica no es total. Si fuera total, no existiría la cordillera de los Andes. Por lo tanto, sabemos que la cordillera de los Andes es parte de lo que no se ha recuperado elásticamente en los terremotos en la historia del mundo. Si ustedes miran el terremoto que tenemos, sabemos perfectamente que cubre exactamente esta laguna sísmica, este gap sísmico que existe acá. Los otros gaps sísmicos de Chile están claramente identificados en la zona norte y es por eso la preocupación enorme que existe hoy día sobre lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en esta zona del país. El terremoto involucró una superficie de deslizamiento del orden de 600 kilómetros. Ustedes aquí registran los distintos epicentros de movimientos posteriores, ¿no es cierto?, de réplicas. Ven que tiene el orden de 600 kilómetros por 140 kilómetros de ancho. Quería mencionarles esto en relación a la intensidad sísmica, que en la mañana ya se explicó muy bien. Ustedes miran lo que ha sido en términos de intensidad sísmica este mapa que está acá y se dan cuenta que hay zonas que no se alcanza a leer, pero que hay zonas más oscuras donde se han observado
daños muy intensos e importantes sobre estructuras y distintos elementos. Y aparece una zona que está concentrada acá y hay una zona también que está concentrada, ¿no es cierto?, frente a Curicó. Acá a la derecha está lo que se conoce como una inversión sísmica. Lo que se obtiene, ¿no es cierto?, es que esto se produjo por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ellos usan información telesísmica, es decir, de sismómetros que están ubicados en distintas partes del planeta, y son capaces de inferir movimientos que habrían causado, inferir el movimiento que habría causado, ¿no es cierto?, esos registros que ellos obtienen en forma telesísmica. Esto lo que es un mapa de cómo deslizó la corteza por debajo del continente sudamericano. Lo que está en rojo acá, por supuesto, corresponde a deslizamientos mayores. No sé si se alcanza a leer, pero ahí dice del orden de 14 a 15 metros. Quiere decir que en el epicentro inicial, que es la zona de Copquecura, se produce un deslizamiento de la placa del orden de 15 metros. Si ustedes se fijan, ese movimiento se propaga, a diferencia de otros terremotos chilenos, hacia el norte y hacia el sur. Es lo que se llama bilateral. Y al viajar hacia el sur, se encuentra, por supuesto, con una barrera natural que fue el terremoto del año 60, que ya había acomodado toda esta deformación en la corteza y por lo tanto frena. Pero hacia el norte ocurre que en la zona que es prácticamente frente a la zona de Curicó, de nuevo se produce o se gatilla un nuevo deslizamiento, un nuevo terremoto, también se mencionó esto en la mañana, que se superpone al movimiento inicial. Y eso es parte de la razón de por qué la longitud que observamos en este terremoto. Quería, esto no me lo tomen muy en serio, solamente explicarles un concepto. Hay una manera de ver qué pasa sobre la corteza usando satélites. Este es un trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos 2 años, también con estudiantes, y la idea es la siguiente, muy simple. El satélite, que es en realidad un recurso relativamente barato hoy día de imágenes sobre la corteza terrestre, toma imágenes de la zona o de cualquier parte del mundo cada cierto número de semanas, ¿no? Típicamente 3 o 4 semanas, dependiendo de la zona. Entonces, la idea de esto es usar una imagen del satélite antes del terremoto y comparar esa imagen del satélite después del terremoto. Curiosamente, al comparar esas dos imágenes, somos capaces de interpretar y obtener información muy relevante de lo que ocurrió, en este caso, el 27 de febrero. Solamente el satélite que va viajando habitualmente, ¿no es cierto?, desde de sur a norte, en esta órbita, toma imágenes laterales sobre la corteza, cubre toda una zona, ¿ya? Y esa zona, hay 2 variables acá, por si acaso las ven ahí, una que se conoce como el rango y el otro el azimut. Esta es la imagen que el satélite hace, por ejemplo, de un pedazo de Chile. Solamente como concepto, el satélite entrega, esta es la imagen antes del terremoto, por ejemplo, y la imagen después del terremoto. No se entiende nada porque es una onda electromagnética que se manda a la superficie la rebota y la recibe de vuelta al satélite. Sin embargo, dentro de esa onda electromagnética hay información muy relevante. Y yo puedo hacer una serie de procesos de procesamiento de imágenes, por ejemplo, comprimir la imagen en el rango y después enfocar esa imagen en el rango y después hacer lo mismo en azimut. Tengo las 2 imágenes antes del terremoto, después del terremoto, y las combino. Esa combinación es una técnica que hoy día se utiliza también en medicina, que se conoce como interferometría. Interfiero ambas imágenes. Curiosamente, lo que es bonito de esto es que una imagen perdón que diga algo matemático, pero es un número complejo. Tiene una magnitud y tiene una fase. La fase, curiosamente, tiene que ver con cuánto se deformó la corteza en el terremoto. Esa es la razón por la cual usamos esta técnica. Entonces, combinamos estas 2 imágenes, las restamos, le sacamos la forma de la Tierra, le sacamos la topografía y al final obtenemos una imagen, como les voy a mostrar a continuación, que nos dice cómo se deformó la corteza. Esto es 1 año de trabajo antes de poder llegar a hacer este tipo de imágenes. Acá está lo que fue la parte de deslizamiento, ¿no es cierto? Ya vimos el primer evento y el segundo evento combinado. Y acá generé un interferograma que entrega información muy relevante. Acá, por supuesto, está Argentina, ¿no es cierto? Y Argentina, a pesar de que ellos dicen que lo sintieron, la verdad que se ha deformado muy poco. Por lo tanto, el 0 está por acá. Y si yo empiezo a contar desde la zona este hacia el oeste y voy contando franjas, cada franja, no está indicado acá, refleja 12 centímetros de desplazamiento de la corteza en dirección del satélite.
Esta es la península de Arauco. Si ustedes empiezan a contar, no lo voy a hacer acá, se dan cuenta que la península de Arauco se levantó en dirección del satélite 3,60 metros. Ahora, cuando uno va a terreno y va a ver lo que ocurrió, efectivamente estos números son muy, muy precisos. Para obtener esta imagen nos demoramos 2 horas. Por lo tanto, podíamos saber, gracias a que el satélite había pasado, qué había ocurrido en la zona, en una de las zonas, ¿no?, más afectadas por el terremoto. Lo bonito de esto es que si yo conozco cómo quedó la corteza deformada, después yo puedo inferir cómo se movió la placa por debajo del continente. No voy a explicar eso, pero esa es una de las gracias de esto. Aquí ven evidencias prácticas, por ejemplo, en la isla Santa María. De hecho, la isla Santa María no solamente se levanta, sino que pivotea. Hay una zona que se hunde y una zona que se levanta. Aquí ven la foto anterior al terremoto. Esto me lo hizo llegar una persona de la zona, que es un pesquero, ¿no es cierto?, que me dijo, profesor, fíjese lo que publicaron en el Mercurio, coincide exactamente con lo que observamos en terreno, o lo que pasó, por ejemplo, con el río Leu, y hay una serie de otras indicaciones donde se observa la diferencia antes y después del terremoto. Solo para tener un poquito la magnitud de lo que ocurrió el 27 de febrero, yo les quiero mostrar acá un índice comparativo entre lo que ocurre en Chile contra lo que ocurrió en Haití. Estamos hablando de un terremoto 8.8 en magnitud de momento contra un terremoto 7.0. Por ejemplo, la superficie de deslizamiento, 80.000 kilómetros cuadrados versus 600 en Haití. ¿No es cierto? En cuanto a área, por ejemplo, estamos hablando en general acá de, bueno, en realidad es lo mismo que lo de arriba, no tiene sentido, está relacionado, pero muertes, ¿no es cierto?, 577 contra 222.000. Y las pérdidas, por ejemplo, en el caso chileno, que se han hablado de estos 30 billones, ¿no es cierto?, que son aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el caso de Haití, significa que la pérdida fue 2 veces su Producto Interno Bruto. Por lo tanto, no solo el número es importante, sino cuán importante es respecto de la economía de un país.